platicaremos algo sobre los temas que están ahí y al final, por supuesto, con las tarjetas, como se ha hecho en las otras ocasiones, si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, nos la van a estar pasando y aquí la vamos a conversar. Nos decía el candidato antes de empezar que su equipo que le gustaría pues que fuera mucha conversación y yo creo que es la oportunidad que tenemos en un espacio como este. Así que, sin más preámbulo, Andrés Manuel. Muchas gracias. Gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes, empresarios de la radio, de la televisión, de los medios de comunicación del país. Ya se conoce en términos generales nuestra propuesta. Hemos presentado por escrito lo que se conoce como Proyecto de Nación 2018-2024, un documento elaborado por especialistas, no solo militantes de Morena, también especialistas de la sociedad civil, independientes, se les convocó y nos ayudaron con ese propósito. Existe ya el proyecto de nación. Por cierto, me acompaña Alfonso Romo, que fue el que coordinó este esfuerzo. Más en lo personal, yo escribí un libro hace relativamente poco que se llama La salida, decadencia y renacimiento de México. Y la segunda parte, lo que tiene que ver con el renacimiento de México, trata sobre las propuestas que estamos haciendo para sacar a nuestro país de la crisis en que se encuentra. Yo quiero, por eso solo centrar mi intervención en dos temas que considero básicos. Primero, en el combate a la corrupción. Yo desde hace mucho tiempo vengo insistiendo que ese es el principal problema de México, la corrupción, que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes y que es necesario desterrar la corrupción del país. Nos han hecho creer de que eso es imposible, han llegado a decir que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México, que somos corruptos por naturaleza los mexicanos, y eso es rotundamente falso. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales para regenerar la vida pública del país. Por eso, lo que nosotros vamos a llevar a cabo, el punto de partida del nuevo gobierno, va a consistir en acabar con la corrupción, no aminorarla, no atemperarla, no mantenerla a raya, acabarla. Esto nos va a ayudar mucho. Esto es lo que va a contribuir más en el renacimiento del país. Se va a moralizar a México, los gobernantes van a tener autoridad moral, y eso es importantísimo. Si un gobernante no tiene autoridad moral, no puede tener autoridad política, no puede dar el buen ejemplo. Vamos también a cambiar la imagen de nuestro país en el extranjero. Ahora, desgraciadamente, las noticias que llegan de México a otros países tienen que ver con violencia y corrupción.
recientemente se hizo una encuesta, México, primer lugar en corrupción en el continente americano. De 176 países evaluados, por Transparencia Internacional, México, el lugar 136, está entre los países más corruptos del mundo. Y si ustedes ven los datos, hemos venido creciendo en los últimos 30 años. En eso sí ha habido crecimiento, en la corrupción. Además, si acabamos con la corrupción, vamos a poder liberar fondos para el desarrollo. Porque ¿cómo le hacemos para financiar el desarrollo? Ya no podemos aumentar impuestos, ni debemos. Ya sabemos lo que sucedió con la reforma fiscal, creo que todos lo tienen presente. No se puede seguir endeudando al país, no se habla de esto, pero el país está sobreendeudado. En los últimos 2 gobiernos, el de Calderón y de Peña, la deuda pública pasó de 1.7 billones a 10 billones. Creció también en esto. Ha habido crecimiento, 500%. Nada más para pagar intereses de esa enorme deuda, este año hay que destinar 600,000 millones de pesos. Entonces ya no podemos seguir endeudando al país, no pueden haber déficits y tampoco podemos tener dinero con gasolinazos. Ya sabemos también lo que esto afecta a la economía en general. Entonces no tenemos más que cortar de tajo por la corrupción. Nosotros calculamos que se roban por lo bajo los políticos corruptos y los traficantes de influencia alrededor de 500,000 millones de pesos al año. Y eso es lo que queremos ahorrar. Y vamos a obtener otra cantidad importante con un plan de austeridad republicano. Vamos a bajar el costo del gobierno a la sociedad. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada. Porque como es un sistema político, un régimen corrupto, pues se necesita atender muy bien a los altos funcionarios públicos, que se dan la gran vida. Coloquialmente, desde Porfirio Díaz se le llama esto maiceo. Los tienen bien maiceados. Sueldos de 600,000 pesos mensuales. Por eso, pues están al servicio de los que realmente mandan en el país. Son empleados, no son servidores públicos. Entonces vamos a bajar sueldos, se van a acabar los privilegios, no va a haber pensión para los expresidentes. En ningún país del mundo un expresidente recibe lo que se le entrega a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón. No van a haber las extravagancias de comprar un avión de 7,500 millones de pesos. Solo para guardar el avión se gastaron 1,000 millones de pesos para hacer un galerón y guardar el avión. Claro que no costó 1,000 millones.
cuando mucho 500 millones. Nada más que no hubo licitación, fue asignación directa. Entonces todo eso se va a terminar. Ahora estoy pidiendo de manera respetuosa al presidente Peña que cancele una compra de 8 helicópteros artillados. Está comprando la Marina al gobierno de Estados Unidos 25,000 millones de pesos. No podemos seguir así. Entonces, va a haber, el poder es humildad, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, al servicio de los demás. Entonces voy a dar el ejemplo, voy a ganar menos de lo que recibe formalmente. Hay un artículo en la Constitución que está ahí olvidado, que es letra muerta, como otros, el 127, que establece que ningún servidor público puede ganar más que lo que obtiene el presidente. Y muchos altos servidores públicos ganan formalmente más que lo que obtiene el presidente. Vamos a hacer valer ese artículo. Primero me voy a bajar el sueldo y ahí para abajo, porque necesitamos mejorar los sueldos de los de abajo. Hay que bajarle el sueldo a los de arriba para aumentar el sueldo de los de abajo. Eso se llama justicia laboral. Vamos pues a actuar con responsabilidad. O sea, no va a haber corrupción, va a haber austeridad y vamos a tener presupuesto para reactivar la economía, para crear empleos, para garantizar el bienestar, la paz, la tranquilidad en el país. Eso es lo primero. Lo segundo, ya lo resumo, es que va a haber un auténtico Estado de Derecho, que no hay, porque los que invocan el Estado de Derecho son los violadores más tenaces de las leyes. Es como el mundo al revés. No hay Estado de Derecho, lo que hay es un Estado de chueco, de cohecho. Entonces va a haber legalidad. Lo sintetizo en una frase: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Y vamos a garantizar la independencia de los tres poderes, la autonomía del poder legislativo, del poder judicial. No me voy a reelegir, soy demócrata, creo en las libertades, en la pluralidad. Va a haber respeto absoluto a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación de las ideas. No vamos a cancelar ninguna concesión en radio, en televisión. No vamos a actuar de manera arbitraria, autoritaria. Vamos siempre a proceder de manera legal para que no haya malos entendidos. Sí necesitamos que haya Estado de Derecho, que haya legalidad, porque eso ha impedido que haya confianza y que avancemos en el país. Y mi apoyo, respeto, protección a los periodistas, que no haya acoso, que no haya represión, que no se atente contra la vida de los informadores.
vamos a cuidarlos, a protegerlos. Eso es lo que yo puedo comentarles. Nos vamos a entender bien. Para los que no tienen el antecedente o han olvidado las cosas, yo fui jefe de gobierno de esta ciudad y se respetó a todos los medios de información. Nunca tuve un problema con los medios de información. Fui respetuoso y así va a ser cuando empiece a actuar como presidente de la República. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a empezar justamente entonces con la dinámica de las preguntas. Ya tengo aquí algunas que iré planteándole al candidato, pero yo quisiera empezar un poquito de esto último que señalaba Andrés, el asunto de la relación con los medios de comunicación. No sé, hoy es el Día de la Libertad de Expresión, justamente hoy, y estoy seguro que una de las inquietudes de quienes nos acompañan, pues es los términos de la relación entre el poder y la industria. Ya ha hablado usted de una parte de la relación que es con los periodistas, con los compañeros que están cubriendo en este momento, pero la otra es con la industria. En los últimos años ha habido un diseño, por ejemplo, de la construcción de la autonomía del IFETEL, un tema de la manera en que se asignan las concesiones. ¿Cómo ve usted hoy la relación entre el poder político y la industria de la radio y la televisión? Yo creo que el marco legal es bueno, que no debe de modificarse, que no vamos nosotros a presentar ninguna iniciativa de reforma a la Constitución y a la ley de la materia. Eso es lo que puedo comentar. No modificar el marco legal. Ese es mi compromiso. Pues me parece una definición importante. Ahora, uno de los temas del día es este desplegado que seguramente ya vio, sé que ha estado ocupado la mañana, pero este desplegado que seguramente ya vieron, que se titula Así no, y destaco nada más una idea que me gustaría conocer su opinión. Dicen este desplegado del Consejo Mexicano de Negocios que rechazan lo que llaman expresiones injuriosas y calumniosas y se refieren a lo que ayer señaló de algunos empresarios en Veracruz, y dice particularmente condenamos que un candidato recurra a ataques personales y descalificaciones infundadas, preocupante que alguien que aspira a ser presidente denoste a quienes no comparten sus ideas. Soy respetuoso de las ideas, pero estamos en un proceso electoral y ellos lo saben, y ellos están haciendo política. Ellos tienen preferencia por otros candidatos y no quiero generalizar, pero algunos de los que avalan ese documento pues han impedido el que haya una auténtica democracia en el país, han ayudado en los fraudes electorales de ellos, lo hicieron en el 2006 y ahora quieren repetir lo mismo. En el 2006, cuando menos firmaban sus mensajes, ahora es pura guerra sucia, están nada más financiando a quienes se dedican a hacer mensajes documentales en contra nuestra. Entonces, esa es la discrepancia que tenemos. Yo lo que pienso es que le han hecho mucho daño al país, porque ellos son responsables de la tragedia nacional, en buena medida. Es el grupo que se opone a que haya un cambio en México, porque les ha ido muy bien a ellos, le ha ido muy mal al pueblo, le ha ido muy mal al país, pero a ellos les ha ido muy bien. Entonces, por eso no quieren que haya un cambio de régimen. Y, para ser claros,
no quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar, porque no solo es hacer negocios al amparo del poder público, como los han hecho, sino es que se sienten los dueños de México. Ellos tienen confiscadas las instituciones, tienen secuestrado al gobierno. El gobierno no representa a todos los mexicanos, está al servicio de esta minoría rapaz. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que el gobierno represente a todos, a pobres y a ricos, a integrantes de clases medias. Es un gobierno de todos los mexicanos, que no esté el gobierno solo al servicio de un pequeño grupo que hace y deshace. Entonces, existen estas diferencias, son, yo diría que normales. Ellos no quieren el cambio, eso es claro. Nosotros sí queremos que haya un cambio. Yo, a veces viendo la campaña me da la impresión de que hay dos momentos. Antes del debate lo veíamos mucho y creo que la noticia todos los días era amor y paz. Ya hasta los compañeros de La Fuente creo que ya esperaban el momento de la foto. Pero después del debate lo he escuchado más crítico, esto por ejemplo que acaba de decir, que no es que no lo hubiera dicho antes, pero el tema de la sociedad civil o la prensa fifí o estas cosas que hemos escuchado. Y a veces genera la impresión de que hay como dos tonos distintos. Me gustaría saber cómo lo piensa usted y en todo caso de ganar la presidencia, si se ve igual o cuál veríamos en la presidencia. Pues yo no tengo un doble discurso, no tengo una doble moral, no soy como mis adversarios, que su doctrina es la hipocresía. Yo le llamo a las cosas por su nombre. De que son una mafia de poder, lo son. Que se han beneficiado del poder, sin duda. Que son responsables de la crisis de México, desde luego. Que son también responsables de un problema muy grave que nos afecta a todos, de la inseguridad y de la violencia, porque se han dedicado a saquear, a robar y se abandonó al pueblo, se le canceló el futuro a millones de mexicanos y ahora todos estamos pagando las consecuencias. Entonces, pensaban ahora en la campaña que iban a seguir igual, tirando la piedra y escondiendo la mano, apoyando a quienes no quieren el cambio, que están de candidatos, aportando dinero, difamando, con guerra sucia, y que no se les podía señalar, porque son los que mueven los hilos, son los que realmente mandan y ni siquiera dan la cara. Son tan ingratos que ellos, cuando les convenía, apoyaron a Peña. Y ahora son los que más han ninguneado a Peña Nieto. Lo convirtieron, porque así son de siniestros, lo convirtieron en el payaso de las cachetadas. Ellos mismos. Entonces, yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos, yo tengo adversarios, pero lo dije hoy en la mañana en una entrevista, lo que queremos es que el gobierno represente a todos, así como hubo la separación en su momento del Estado
de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, así ahora se necesita. Una separación del poder económico y del poder político, y que el gobierno represente a todos. Esa es la propuesta que hacemos. Y no los vamos a perseguir, no es mi fuerte la venganza, nosotros lo que queremos es justicia. Es nada más decirles, ya, basta. Ya han robado mucho, han destruido el país, están desgraciando al pueblo. Háganse un ladito, ya. Hay un tema, ahorita vamos a hablar del asunto corrupción, algunos de los colaboradores, candidaturas de Morena, el tema de las reformas, pero hay un tema que está también ahí de fondo, que es la polarización. Puede haber explicaciones de a qué se debe la polarización. Usted a lo mejor dice las campañas, recordamos el asunto del peligro para México, pero como sea, hay claramente millones de mexicanos que quieren que usted llegue a la presidencia y hay millones de mexicanos también que temen incluso que usted llegue a la presidencia. ¿Cómo ve ese tema, pensando no en la elección, sino pensando en el 2 de julio o en el 1 de diciembre? Pues sí existe la polarización, pero no es tan grave. Creo yo que en el 2006 sí envenenaron más la opinión pública, desataron más odios. Ahora no, porque ya la guerra sucia no les funciona. La gente en general quiere el cambio. Pero ¿y los que no ven en ustedes esa opción de cambio? Es una minoría. O sea, nosotros estamos ganando, según las encuestas, si fuesen ahora las elecciones, ganaríamos con 25 puntos de ventaja. O sea, es bastante el número de mexicanos que nos están apoyando. Pero además, los que no van a votar por nosotros no tienen animadversión hacia nosotros. O sea, si ustedes ven las encuestas, yo tengo muy pocos negativos. O sea, no van a votar por nosotros, pero no están en contra de mí muchos mexicanos. Es un grupo arriba y además los comprendo. Es que pues son los que se creen amos y señores ¿Pero del solo país. serían esos? Sí, y un sector de la población que yo respeto mucho, que tiene posturas conservadoras y los respeto. O sea, siempre en la historia de México ha habido dos grandes agrupamientos, liberales y conservadores. Siempre. Hasta cuando era presidente Porfirio Díaz, se mantuvo el conservadurismo. Bueno, después de la derrota de los conservadores y de los invasores, luego de la República restaurada, siguió existiendo el conservadurismo. Y el liberalismo lo mismo. Esas son las dos grandes corrientes del pensamiento. Las dos grandes corrientes de la política. Todo lo demás, socialismo, neoliberalismo, fascismo, son complementos, pero los dos troncos son estos. Entonces en México siempre ha habido el bloque conservador. Entonces ellos, pues como su nombre lo indica, apuestan a conservar, a mantener el statu quo. Entonces, es una manera de pensar que se tiene que respetar. ¿Sí? Eso es parte de la democracia. Y no hay ningún problema con ellos. ¿Sí? Inclusive, nosotros estamos haciendo un llamado a la unidad y se están uniendo quienes estaban en el PRI, quienes estaban en el PAN, quienes estaban en otros partidos,
Nuestro movimiento es amplio, plural, incluyente. Tan es así que los militantes del PES, del PT y de Morena somos, cuando mucho, 4 millones de militantes. Y en las encuestas, cuando se le pregunta a la gente por quién vas a votar, están manifestando que van a votar por nosotros alrededor de 30 millones. ¿De dónde salen tantos? ¿De dónde son? De otros partidos y ciudadanos sin partido. Entonces, no existe. Sí, claro, van a buscar ahora, de manera artificial, crear esta polarización, pensando que eso les va a ayudar. Yo creo que son otras las condiciones. No es lo mismo el 2018 que el 2006. Ya. A ver, hay varios temas. Por ejemplo, uno de los temas recurrentes es el modelo de comunicación política. Entonces nos han dicho varios que el asunto de los spots, por ejemplo, está agotado, que usted estaría por un cambio en este modelo. Sí, podría compactarse el tiempo, que sea lo más atractivo a los ciudadanos, que no les cause tanto problema de administrar esos tiempos. Todo eso se puede revisar. Lo que yo sí creo es de que en lo político electoral, para hacer valer la democracia, es muy importante que no predomine el dinero. Concretamente, por ejemplo, el modelo de compra de spots. Sí, yo no ¿Usted estoy... estaría la idea de mantenerlo como está? Sí, dejar como están las cosas. Porque lo padecimos en el 2006. Se aborazaron. Estos mismos compraban tiempo para la guerra sucia. Ahora lo están haciendo, violando la Constitución. No sé si han visto un mensaje de unos niños. Eso es violatorio a la Constitución, al artículo 41 de la Constitución. Y estos se disfrazan de gente honorable, respetuosa de la ley, y son violadores de la Constitución. Esa es una violación flagrante al artículo 41 de la Constitución. Entonces, eso no se debe de hacer. Es parte de la desesperación. Ese mensaje lleva dedicatoria. Está en contra de nosotros. Y ni siquiera es, como se dice en teoría de la comunicación, mensaje subliminal. No, directo. Tiene que ver con la reforma educativa. Como nosotros hemos expresado que vamos a cancelar la reforma educativa, va directo contra nosotros. Eso sí, es ilegal. No queremos eso. Entonces, si hay una demanda de la Cámara, la radio y de la televisión, que es legítima acerca de que se contrate tiempos, tendría que primero decirles a agentes que respeten la Constitución, que respeten las leyes. Nos pregunta también, dice que hay una desventaja, particularmente en la radiodifusión, frente a las redes sociales, que hay una carga regulatoria e impositiva muy importante para la industria, que se estaría dispuesto a desregular para que sea más competitivo. Sí, vamos a buscar la manera, yo he estado platicando esto con algunos concesionarios, de que se empleen mejor los tiempos oficiales. Nosotros no vamos a necesitar de propaganda. Eso tiene que ver con el régimen autoritario. Esto viene desde la época de Hitler,
de Goebbels, que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces, el manejo de la propaganda. No, vamos a utilizar los medios o los tiempos en medios para orientar socialmente lo que ustedes hacen. Muchos de ustedes hacen servicio social, que ponemos de acuerdo cómo utilizar mejor ese tiempo, que no todo sea política, que no todo sea alabar al gobierno. Eso en los tiempos oficiales. Y en la parte de la compra de espacios, digamos, de la publicidad oficial. Que se pueda contratar poquito, porque es bendito. Porque vamos a cuidar el presupuesto público. Entonces, pero no vamos a dejar de informar, de orientar, y eso es necesario. Hay el tema de la corrupción, de lo que hablaba usted antes. Por ejemplo, una dice, ¿cómo se puede combatir la corrupción y poner a Napoleón Gómez Urrutia? Alguien dice que si tiene una alianza con la maestra Elvester Gordillo. Bueno, son dos de los casos que menciono. Sí, no tengo alianza con la maestra Elvester. El caso de Napoleón tiene que ver con la decisión que se tomó de darle oportunidad para que regrese al país, porque fue perseguido. Pero podría regresar sin ser senador, digamos. No, no tiene ningún delito pendiente, pero pues está la amenaza contra él. Entonces, yo detesto el uso autoritario del Estado en contra de empresarios y de comunicadores. Me molesta mucho. Entonces, cuando nos pidieron esto, dijimos, adelante, revisamos, no hay delitos, a pesar de que el gobierno quiso afectarlo, no tiene ninguna denuncia pendiente, el gobierno de Canadá le dio asilo, la nacionalidad. Nos hicieron este planteamiento dirigentes sindicales, mineros del Reino Unido, de Canadá y de Estados Unidos, que les parecía algo injusto el que una persona sin tener denuncia en su contra en el país estuviese en el asilo. En eso puedo entender si se cree que es inocente o Sí. culpable, pero ¿por qué al Senado? Porque ahí puede estar representando a los mineros. Digo, no a todos los mineros, al grupo que él representa. Como una representación. Uno de los, hablaba ahorita del uso de las instituciones, que es uno de los temas, el combate a la impunidad y la corrupción en México. El tema de la fiscalía. Hay dos discusiones, me parece, ahí. Una es quién debe nombrar al fiscal, si es el presidente, como ha ocurrido una terna, como ocurre hoy, que ratifica el Senado, o si debe haber algún tipo de mecanismo para tener esta fiscalía autónoma, como ocurre en otros lados. Usted ahí ha dicho que es más de la idea de proponer una terna y que el Senado ratifique. Sí. ¿Por qué? Y si eso no corre el riesgo de repetir los vicios que hemos tenido. No, al contrario. Estos que se disfrazan de sociedad civil, bueno, a la sociedad civil antes se le llamaba pueblo, y yo le tengo mucho respeto al pueblo, venero al pueblo. Pero ahora ciertos grupos, personas, se hacen llamar de la sociedad civil para defender intereses. No todos
pero en el caso de México sí hay esa tendencia. Por ejemplo, fueron los que promovieron lo del Instituto de la Transparencia. Saben que acaba de, bueno, hace poco, de decidir el Instituto de la Transparencia que se mantenga en secreto la investigación de Odebrecht. El Instituto de la Transparencia. ¿Pero ahí qué hacemos? ¿Que ¿Desaparecemos el instituto? No, que no sea simulación. O sea, porque cada vez, ¿sí?, que quieren supuestamente resolver un problema, un instituto, ¿sí?, una comisión, un fideicomiso. No. Además, el tema del combate a la corrupción es fundamental, lo acabo de decir, sí, es central. O sea, no vamos a dejarle el fiscal anticorrupción a la mafia. Es como dejar, con todo respeto, la iglesia en manos de Lutero. Pero si lo nombra el presidente, se llame usted o como no se lo nombra el presidente. Ajá. Yo voy a presentar una terta y voy a cuidar, ya incluso di a conocer a los posibles candidatos, que sea gente íntegra, honesta, buenos abogados e independientes, de inobjetable honestidad, repito. Y en el Senado van a decidir quién de los tres para fiscal. Esa es la propuesta. Entonces, no voy a dejar que suceda lo mismo que ha venido pasando, donde se van creando organismos autónomos, entre comillas, ¿sí? Son poderes paralelos que nos cuestan además muchísimo. Pero, el Instituto de la Transparencia cuesta 1.000 millones de pesos al año. A ver, en esos que está mencionando, ¿usted estaría por cambiar este estatus, digamos, de autonomía, por ejemplo, del Instituto de Acceso a la Información, o mantenerlo como está hoy? No, como está. Banco de México. Igual, autónomo. Autónomos, la CNDH igual. Igual. O sea, ¿se mantendrían las autonomías de estos? Sí, no vamos nosotros a hacer reformas constitucionales de entrada, una o dos. ¿Y de salida? Por ejemplo, a mitad del sexenio. Sí. Sí vamos a hacer. ¿En a qué mitad temas? del sexenio. En los temas que consideremos más necesarios, por ejemplo, la parte de la recomposición del sector energético, ¿sí? Eso no lo descartamos, ¿sí? Gracias. Y otros temas. Por ejemplo, que el combate a la corrupción no dependa de una fiscalía, sino que dependa del Poder Judicial. Eso me gustaría más. Creo que eso funcionaría más, que esté el combate a la corrupción en el Poder Judicial, no en el Ejecutivo. Bueno, que hoy una parte, digamos, está en el Poder Judicial. Dentro del Sistema Nacional Anticorrupción hay una parte que le toca. Pero es una parte, sí. Entonces, esas reformas, decía que se inicialmente, claro que sí. ¿De inicio qué le gustaría? Lo de la revocación del mandato, porque ya me comprometí, me voy a someter a la revocación del mandato. Les digo a ustedes, son tres cosas, no voy a fallar, porque tengo ideales, tengo principios. No lucho por cargos, lucho por la transformación de México. Dos, conozco la historia, soy en ese sentido ambicioso, legítimamente ambicioso. Quiero ser como Juárez, quiero ser como Madero, quiero ser como el general Lázaro Cárdenas. Entonces, quiero ser un buen presidente. Y lo tercero, ¿sí?, es que de todas maneras, aunque tengo convicciones y aunque tengo sentido de lo que es la historia, y no me quiero ir al basurero de la historia, no quiero ser un presidente mediocre, de todas maneras les voy a dejar a los ciudadanos la decisión. Van a tener siempre los ciudadanos las riendas del poder en sus manos. Cada 3 años, dije 2, pero para no gastar, la vamos a hacer
a mitad, Con la elección a la intermedia. mitad con la elección intermedia. Con la elección intermedia. Y la pregunta va a ser, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? El pueblo pone y el pueblo quita. Ese tema no nos metería. He escuchado su argumento y sé que en otros países existe y hay otros mecanismos, incluso en los temas parlamentarios, donde no necesariamente tiene que acabar el periodo. Pero en el sistema presidencial mexicano, ¿no sería meternos otra vez en la competencia pues, de los que no quieren que esté usted en 3 años y de usted en la lógica de la campaña para mantenerse en 3 años? Va a haber, para entonces, va a haber bastante madurez política, va a estar prácticamente establecido el hábito democrático en el país. Yo también les quiero decir eso. Se van a terminar los fraudes electorales. No va a haber compra de votos. Pero nada más porque el presidente lo... Porque el presidente va a dar el ejemplo y porque el fiscal electoral va a cumplir con su función. No va a haber compra de votos, no va a haber fraudes, no se va a inclinar la balanza por nadie, van a haber elecciones limpias y libres. Eso es un compromiso. Ahora, En el va sexenio, a ser el mismo INE en buena medida en elecciones intermedias que el que está hoy. sí, pero van a cambiar las condiciones. O sea, vamos a buscar de que los consejeros del INE actúen con libertad, que no estén al servicio de poderes externos, y lo mismo los magistrados del Tribunal Electoral. Entonces, regresando a tu pregunta, cada 3 años, ¿sí? Imagínense lo que nos hubiésemos evitado si estuviese establecido el sistema de revocación del mandato. Y nada más para entender, en caso de que perdiera en 3 años, ¿se convocarían elecciones? ¿Qué Se pasaría? convoca elecciones, está el procedimiento en la Constitución ya establecido. A ver, hay varios temas de las reformas, yo sé que cada una... Lo otro, Sí. que sí, es el terminar con los fueros, ¿sí? Porque eso se quedó pendiente, ¿sí? Entonces, esa reforma se tiene que concluir. O sea, el tema de revocación de mandato y el tema de fueros como primeras Se acciones. acaban fueros, se acaban privilegios, se modifica el 108 constitucional, sobre todo para que el presidente de la República pueda ser juzgado por corrupción en funciones, estando en funciones. El tema de las reformas, revisión o derogación, por ejemplo, reforma educativa, Cancelación. se echa para atrás. Sí. El tema de la reforma energética, Se van a revisar todos los contratos, uno por uno. Y vamos a ver de qué tipo de contratos estamos hablando. No queremos contratos leoninos, no queremos sorpresas como las de Odebrecht. ahora, una cosa es revisar un contrato y otra cosa es revisar el marco legal. Usted lo que dice es revisar contratos con el marco que ya existe. Vamos a ver en el marco existente cómo están los contratos. ¿Qué hicieron como negocio en beneficio de la nación? A ver si es cierto que esto es un negocio bueno para la nación. Yo tengo muy claro que antes de la reforma habían 2 cosas. Teníamos más producción petrolera que ahora. Y lo segundo, había más utilidad para la hacienda pública. Aún con la corrupción en Pemex, extraer un barril de petróleo costaba $10. Si se vendía en 50, le quedaba a la hacienda pública $40 por barril. Quiero ver eso ahora. Sí. Porque no vamos a aceptar ningún negocio malo para la nación, para todos. ¿Cómo vamos a financiar el desarrollo si no hay ingresos por el petróleo? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer lo mismo que hicieron estos irresponsables de aumentar los impuestos? A ver, ahora ¿Saben sí. quién está tapando el hueco que dejó, ¿sí?, la pérdida de ingresos petroleros?
ustedes, los contribuyentes. En ese sentido, Andrés Manuel, la reforma fiscal, en los términos en los que hoy está, ¿la mantendría? Se mantiene, no va a haber aumentos de impuestos. Es lo único que puedo hacer. No puedo ahora decirlo, porque no quiero ser irresponsable. Puede ser que Anaya venga a decirles que le va a bajar los impuestos, porque Anaya no va a ganar, pero yo voy a ganar. Y no quiero incumplir mis compromisos. ¿Cuál es mi compromiso? Que no aumenten los impuestos en términos reales, que no haya déficit, que no aumente la deuda en términos reales, que no haya gasolinazos. Esos son mis compromisos. ¿Sí? Y que haya legalidad, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya confianza. ¿Sí? Más no puedo, porque para impulsar el desarrollo, pues necesitamos tener ingresos. Va a haber una administración pública sana, no vamos a gastar más de lo que tengamos. ¿Recorte del gasto público? Vamos a ajustar el gasto, eso sí, se los explico. Ahora es mucho el gasto corriente y muy poco lo que se destina a inversión. Se destina a inversión 600.000 millones de pesos. El presupuesto nacional es de 5.300.000 millones. O sea, se destina a inversión como el 12% del presupuesto. Y gasto corriente se está llevando como el 65% del presupuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar gasto corriente porque vamos a aumentar inversión. Esa es la fórmula. Ha hablado varias veces del Estado de Derecho y un tema que aparece en varios de los comentarios tiene que ver con la certeza jurídica, particularmente, naturalmente, por las personas que nos acompañan. Dice la certeza jurídica de las concesiones y ponen una palabra aquí que estuvo de moda hace unos días, las expropiaciones. Ni expropiaciones, ni confiscaciones, ya lo dije y lo repito. Habló con Paco Ignacio Taibo. Está muy difícil cuando no se quiere pues aceptar una postura, pues a veces entra por un oído y sale por otro, pero yo quiero que les quede claro, y soy hombre de palabra, que no se van a modificar las concesiones. Ya. Es para que no... ¿Habló con Paco Ignacio Taibo después de esto? No, y además eso también es otra cosa. Mire, nuestro movimiento es plural, es un movimiento amplio. Participan de todas las clases sociales, de todos los sectores. Hay participando indígenas, campesinos, obreros, comerciantes, empresarios, clases medias. De todos los partidos, les decía yo, que una cosa es la alianza, ¿sí?, de los tres partidos, juntos haremos historia, pero abajo, ayer estuve en Ciudad Madero, en un acto, habían 20, 30.000 personas, de todos los partidos, se están uniendo. Se están quedando las cúpulas, el cascarón. La gente quiere el cambio y el problema no está abajo, lo sabe la gente. Por eso respeto a los del PRI, a los del PAN, a los de todos los partidos. El problema está arriba. Es una mafia de poder que aplasta a todos. Ni modo que se aumente el precio de las gasolinas, porque ellos tienen el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero, que son guachicoleros, nada más que de arriba. Ni modo que cuando aumenta el precio de las gasolinas, o les aumenta el precio de la energía eléctrica a ustedes, ni modo que al que es del PRI, o es del PAN, o es de Morena, le hagan descuento. Afectan por parejo. ¿Qué ganamos peleándonos? Nos entretienen con eso. Vamos a unirnos, hacerlos a un lado. Y eso lo está entendiendo perfectamente la gente. Y también
participan de todas las religiones, millones de católicos, millones de evangélicos, de todas las denominaciones, millones de libres pensadores y de todas las corrientes del pensamiento. O sea, ¿cómo voy yo a impedir que una gente se exprese, se manifieste, que diga lo que quiera, lo que le dicte su conciencia? ¿Sí? Que Paco Ignacio se manifestó, adelante, esa es su manera de pensar, lo vamos a respetar, como respetamos a quien dice lo contrario. Claro, ahí me parece que la pregunta es cuál será la política que se siga. Pues la que está en los documentos que hemos elaborado, lo que les estoy diciendo, pero pues es un movimiento vivo, plural, donde se discute mucho, se debate, muy contrario de lo que se piensa. Es curioso porque me tildan de autoritario, ¿no? De que no escucho a nadie, que nada más es lo que yo decido. Y cuando salen estas cosas, se generan estos debates. ¿Qué pasó? O sea, entonces, ¿en qué quedamos? Pues hay que dejar que la gente se exprese, se manifieste. O sea, van a haber muchas libertades. Esto de las reformas, la vez pasada lo comentaba, y en esto nos van a ayudar ustedes. No vamos a tomar decisiones sin consultar a los ciudadanos. El mejor método es el método democrático. El error, entre otros, que cometieron quienes impusieron estas llamadas reformas estructurales, es que las impusieron. No se informó. Si se le pregunta a la gente, ¿qué sabes de la reforma educativa? No se sabe nada. Son pocos los que saben. Se le pregunta a los ciudadanos, ¿qué sabes de la reforma fiscal? ¿Qué sabes de la reforma energética? ¿Qué sabes de la reforma laboral? No, todo es carga ideológica, ¿sí? A favor o en contra, sin tener elementos, sin tener información. Entonces, el cambio va a significar que vamos a debatir, que en los medios, y en eso nos vamos a poner de acuerdo, sin obligar a nadie, se van a tratar los graves y grandes temas nacionales, sin tabú. Se me critica que por lo de la amnistía. A mí me preocupa que haya paz, que haya tranquilidad. Esa es mi preocupación. Entonces, vamos a recurrir a todo. ¿Por qué no lo podemos debatir? A ver, en este punto que señala ahora, porque creo que es otro de los temas que ha sido polémico, el asunto de la amnistía. A lo mejor hasta la propia palabra pues, remite a una idea de perdón generalizado y eso genera estas reacciones. ¿Amnistía para quién? Tiene que ser de acuerdo a circunstancias. Amnistía, para empezar, no es impunidad. ¿Sí? En la historia de México se han otorgado amnistías. Desde que yo recuerdo, desde Juárez, ¿sí? Pero Lerdo también, ¿sí? Luego Carranza, el general Cárdenas, ¿sí? Bueno, hasta lo del levantamiento zapatista, hubo una amnistía. Antes con López Portillo, amnistía. Son circunstancias distintas, pero es un mecanismo que está establecido en la Constitución. Bueno, tenemos que ver si conviene y verlo dentro de un contexto, o sea, no como una sola decisión. El problema de la inseguridad y de la violencia no se va a resolver con una sola medida, ¿sí? Es el conjunto de acciones, es un planteamiento integral, atender las causas, coordinar el esfuerzo de todas las corporaciones policíacas,
que no haya la dispersión que existe ahora, atender el asunto diario, de manera permanente. Por ejemplo, en el tema de Fuerzas Armadas nos preguntaban, sí. ¿favor o en contra de la Ley de Seguridad Interior actualmente aprobada? Está en la Corte. Sí. Vamos a esperar lo que resuelva la Corte. Lo que me tiene sin cuidado, o sea, es de que vamos a ganar y que yo no voy a utilizar a las Fuerzas Armadas en el tema de la para guardia, reprimir al pueblo. Pero, por ejemplo, en el combate al crimen. No, vamos a explorar otras opciones. No ha funcionado el uso de la fuerza. O sea, ya, también, como dicen los jóvenes, ya chole. O sea, 70 homicidios diarios y le siguen con lo mismo. No se puede apagar el fuego con el fuego. Es de sentido común. ¿Cómo vamos a enfrentar la violencia con la violencia? Es el ojo por ojo, diente por diente. Nos vamos a quedar chimuelos todos, tuertos todos. No se resuelve así el problema. Aunque tengamos un policía en cada esquina, si no atendemos las causas, nos van a seguir robando. O sea, ¿por qué somos tan hipócritas y no queremos ver que se desató la inseguridad y la violencia? Porque ha aumentado la pobreza y se puede probar. ¿Por qué no queremos ver que se desató la inseguridad y la violencia? Porque no ha habido crecimiento económico. ¿Por qué no queremos ver que aumentó la inseguridad y la violencia? Porque ha aumentado la corrupción. A ver, o sea, sí. Es que esto es muy importante. Porque dice, sí, hay que atender las causas. Pero eso es para después. Lo primero es el garrote. Lo primero, sí, es la mano dura. ¿Qué detonaría, en su opinión? Ya habló del tema de la corrupción, de lo que usted estima como ahorro en el caso de la corrupción, y dice eso se podría destinar a inversión para no tener que subsidiar vía deuda o vía impuestos. ¿Cuáles serían 3 factores que en su opinión ayudarían a un mayor crecimiento de la economía? Que claramente ahí sí no fueron las reformas porque se prometió un crecimiento que hoy no tenemos. ¿Cuáles serían 3 factores que caracterizarían su política económica distintos a lo que hoy tenemos, además del tema de la corrupción? Impulsar la actividad productiva. No se ha hecho. ¿Cómo? Se han dedicado a comprar lo que consumimos en el extranjero. Tenemos que producir en México lo que consumimos. Fortalecer el mercado interno. O sea, esto es, estoy hablando de aumentar la inversión pública para orientarla a actividades productivas, como capital semilla, porque no alcanza. O sea, se necesita la inversión privada. O sea, no se puede con inversión pública desatar el crecimiento de México. Eso debe de quedar también muy claro. Entonces, pero sí, inversión pública para impulsar el desarrollo, ¿sí? Fortalecer mercado interno. Número 1. Número 2, buscar mecanismos para promover el desarrollo. No se ha promovido el desarrollo no solo porque no ha habido inversión, sino porque no les ha importado. Estos tecnócratas ineficaces, irresponsables y deshonestos, para decirlo completo, aprendieron algunas fórmulas en el extranjero o en algunas universidades que no voy a mencionar por respeto, que han resultado muy malas escuelas, y en esencia lo único que hacen es mantener o procurar mantener equilibrios macroeconómicos y dejar que el mercado, ¿sí?, actúe por sí mismo. Eso no funciona. O sea, nos va a dar resultados el que el Estado promueva el desarrollo, que estemos pendientes de los proyectos productivos, de los proyectos de inversión, que no cierren las empresas, que no haya mortandad de negocios. Eso es promoción
para el desarrollo. Eso nos puede dar, ¿sí?, crecimiento. O sea, ya estoy en dos cosas. Y lo tercero es que busquemos proyectos que nos permitan detonar crecimiento. Por ejemplo, el que se construyan las refinerías. ¿Aeropuertos? Sí, pero no tan caros y sin corrupción. O sea, por ejemplo eso. O sea, a ver, ese es un buen tema. ¿Cómo construir un aeropuerto en el lago de Texcoco con 300,000 millones si puedes resolver el problema construyendo 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía con 50,000 millones? ¿Por qué gastar 250,000 millones hasta ahora, de más? ¿Saben cuánto ya han transferido para el aeropuerto? Dinero del presupuesto público, 85,000 millones de pesos. Y todavía no terminan de rellenar el terreno. 85,000. Les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué es nuestra inconformidad? Que no es irracional. Miren, el tren, por aquí pasa, por aquí cerca, Toluca, Ciudad de México. Contemplaron una inversión inicial de 21,000 millones. Llevan ejercidos 31,000 millones. Y para terminarlos van a necesitar en total 60,000 millones, 3 veces más. Entonces, esto del aeropuerto lo tenemos que revisar, es dinero de los ciudadanos. Cuando un empresario sale a decir, sí es importante el aeropuerto, sí es buen negocio, pues de manera respetuosa yo le contesté, hágalo con su dinero y podemos pensar en una concesión, pero el presupuesto público, que es dinero de todos, eso lo vamos a cuidar, aunque se enojen. O sea, ya no vamos a permitir que nadie se robe el dinero del presupuesto. Y miren, no es un asunto ideológico, es juicio práctico. Mis abuelos eran comerciantes, mis padres eran comerciantes. Yo sé de lo que conviene y de lo que no conviene. Entonces voy a representar a todos los mexicanos, voy a cuidar la hacienda pública, voy a cuidar el presupuesto. Nos va a rendir el dinero del presupuesto. Y en este caso del aeropuerto, yo voy a hablar con el presidente Peña al día siguiente, a los 2 días, porque al día siguiente vamos a estar desvelados, vamos a estar no en condiciones porque vamos a estar celebrando, pero a los 2 días voy a ir y un tema que quiero tratarle es del aeropuerto. Y se lo quiero tratar a los empresarios. Miren, no está tan difícil, son 5 partes las que tienen el aeropuerto. 5. Y uno de ellos tiene 2. Y el otro es muy amigo. Entonces realmente pues se puede llegar a un acuerdo. Es decir, a ver, Pérez, vamos viendo. O sea, nada de que va a ser el negocio del siglo, otro FOAPROA. Nos costó 1 billón el FOAPROA. ¿Saben cuánto se ha pagado de intereses? Otro billón. ¿Cuánto debemos? Otro billón. No, así no, va a haber cambios. Me dio mucho gusto estar aquí, ya se nos terminó el tiempo, eso es lo que yo considero. He estado hablando mucho. Dos preguntitas para terminar, ya nos vamos. ¿Sí? Esta creo que hasta le va a gustar. A ver, dice, cualquiera de las reformas que propone, las nuevas o las revocadas, requieren mayoría legislativa, que dicen aquí difícilmente alcanzará. Usted a lo mejor no sé qué números tenga y si nos quiera compartir, que si convocaría a un nuevo pacto por México. Sí, pero no se va a llamar Pacto por México, se va a llamar
Acuerdo Nacional contra la Corrupción. Voy a convocar a todo el pueblo para que pongamos por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Y la última, ¿ya está preparándose para el segundo debate? Sí, bueno, en la medida de lo posible, porque estoy recorriendo el país, hablo en 3 mítines diarios, o sea, y así puedo platicar, conversar con ustedes. No hay que prepararse tanto. ¿Cambiaría algo del primero? Lo mismo, hay que ser auténticos, o sea, y no dejarse atrapar por algunos publicistas. No todos los publicistas son malos, pero son modelos, ¿no? O sea, los preparan para que sean como loros, que estén ahí, de hablantines, sin sustancia. Eso no les ayuda. Miren lo que pasó en el debate. Prepararon todo, hicieron toda una estrategia post-debate para hacer aparecer de que había ganado un candidato el debate. Contrataron tiempos, eso es muy interesante, en redes, y había ya el anuncio antes del debate de que ya había ganado un fulano, que no voy a mencionar, por respeto, pero que ya antes del debate. Entonces se van a la cargada con el postdebate, hacemos encuestas y crecimos después del debate y vamos a seguir creciendo. Y yo les invito a que participemos todos, voten libremente por los candidatos, por los partidos que quieran, procuremos nada más que se respete el voto, que se respete la voluntad de los ciudadanos, y si deciden apoyar a nuestro movimiento, que tengan presente que van a participar en una transformación y que solo han habido 3 transformaciones en la historia del país: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros vamos a llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. De modo que no se lo pierdan. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Gracias, muchísimas gracias al candidato Andrés Manuel López Obrador por estar en esta semana 59 de la radio y televisión. También gracias a Mario Campos, y en este momento el presidente del Consejo Directivo de la CIRT, el ingeniero Edgar Pereda Gómez, le entregará un reconocimiento a nuestros invitados. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias.